Taré se llamaba el padre de Abraham y murió en Harán, ¿verdad? Salieron de Ur de los Caldeos, llegan a Harán y ahí muere el padre de Abraham y entonces tiene que salir él, su esposa y su sobrino Lot a la tierra de Canaán, ¿verdad? También vimos los patriarcas principales. ¿Quiénes son los tres principales? Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Después vimos el llamamiento de Moisés, ¿se acuerdan? El llamamiento de Moisés. Y ahí nos quedamos, me parece. ¿Sí no se acuerdan? Ahí nos quedamos, ¿verdad? El llamamiento de Moisés. Entonces, ya se habían cumplido los 400 años, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham, estarán por cuatro generaciones oprimidos por el pueblo, por los egipcios, pero después, pasado el tiempo, yo los libertaré con mano fuerte. Ya habían pasado el tiempo que Dios había profetizado y ya tenía que sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y el elegido para llevar esa tarea, ¿quién fue? Moisés fue el elegido, hermano. De entre muchos, escogió Dios a Moisés. Entonces, a nosotros también nos escogió Dios para servirle, de entre muchos. Piense en su círculo de amistades que usted tiene, ya sea familiares o amigos o compañeros de trabajo. Piense por un momento el círculo, ¿cuántos conocidos tiene? ¿5, 10, 15, 20? Pues de ese círculo donde usted se mueve, Dios lo escogió a usted y no la de al lado. Lo escogió para servirle, para que estuviera aquí en este día. Porque si Dios no lo hubiera escogido, entonces no estaría aquí, estuviera su prójimo que está al lado. Pero Dios le plació escogernos a nosotros para que le conozcamos y le sirvamos. ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Porque éramos dignos? No, ¿verdad? ¿Porque teníamos mucha capacidad? Tampoco, ¿verdad? Nos escogió por su gracia. Bástate mi gracia, decía el texto que nos compartía nuestro hermano. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Dios se aparece a Moisés a través de una ¿qué? Zarza ardiente. Esto significa, esto en la teología se llama una teofanía. Existe la teofanía y la cristofanía. Son apariciones de Dios hacia el ser humano. Porque recuerden que Dios es espíritu y Dios a nadie lo ha visto jamás. Entonces, cuando Él se quiere revelar a una persona, lo hace a través de estas manifestaciones. En este caso, a través de una zarza ardiente, y entonces Dios se presenta a Moisés y le dice, parafraseando el texto, yo te he escogido para que vayas a Egipto y saques mi pueblo. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice Moisés? Señor, se rehúsa, ¿verdad? En primer lugar, le dice, Señor, manda a quien tienes que enviar. Como diciendo, envía a otro. Después le dice, mira, yo voy a estar contigo, yo iré contigo, mi presencia irá contigo. Después, Moisés nuevamente se vuelve a rehusar y dice, Señor, pero si voy a Egipto y les digo, ellos no me creerán. Entonces Dios le dice, mira, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, pues esto te será de señal. Y le da una serie de señales, como diciendo, esto es la evidencia de que yo estaré contigo y eso te van a creer a través de esto. Tercera negación, Señor, pero soy tartamudo, no puedo hablar. Dios dice, no te preocupes, te pongo a tu hermano Aarón para que vaya contigo. Tercera negación. Cuarta negación, otra vez, Señor, te equivocaste, yo no soy, es el de al lado. Entonces ya Dios con voz autoritativa le dice, irás porque yo te he enviado. Entonces Moisés no le queda otra sino que aceptar el llamado de Dios, se agarra su mochilita como el Chavo del 8 y vámonos a Egipto. Llega a Egipto y entonces se encuentra con el faraón y le dice, Faraón, Dios me ha enviado para sacar su pueblo de Egipto. ¿Qué hace Faraón? ¿Lo deja salir al pueblo, sí o no?
se endurece. Y ese es otro misterio, cómo Dios endureció el corazón de Faraón. Es un misterio profundo, hermano, pero no entremos en eso. Entonces se resiste a Faraón de dejar ir el pueblo de Egipto. ¿Por qué ustedes creen que se resiste? ¿Por qué dice que no? Ajá, correcto. Entonces, el faraón se resiste, porque sabían que bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, Dios empieza a tratar con el faraón y con esa potencia mundial de aquella época. Y entonces Dios le envía plagas a los egipcios para que finalmente el faraón pudiera dejar salir libre al pueblo hebreo. ¿Cuántas plagas le envió Dios al pueblo egipcio? 10. Menciónenme una de esas 10 plagas. Espérense tranquilos, no, tenemos tiempo. Ajá, dígame. El agua la convirtió en sangre. Otro. Las ranas. Ahora ustedes. Las moscas. ¿Otra, hermanos? La muerte de los primogénitos. Ahora de este lado. ¿Ahora es cierto lo que había dicho? Las langostas. ¿Otra? Las úlceras, ¿verdad? Los piojos, ¿verdad? 10 plagas. Miren, esas 10 plagas, hermanos, eran un ataque directo a los 10 dioses principales de los egipcios. Porque se desarrolla una lucha entre el Dios de los hebreos versus los 10 dioses principales de los egipcios. Y aquí vemos las 10 plagas que Dios envía. Cada una de las plagas es un ataque directo a uno de los dioses principales de los egipcios. Por ejemplo, la plaga de convertir el agua en sangre es un ataque a Hipi, dios del Nilo. Y así sucesivamente. Los principales dioses de los egipcios eran Osiris, Ra e Isis, eran los dioses principales. ¿Cuál fue la última plaga que Dios envió a los egipcios? La muerte ¿de quién? De los primogénitos. ¿Por qué? Porque aparte de esos dioses, también el faraón era considerado como un dios, como una deidad. Y entonces, para ver que el poder de Dios sobrepasa al poder de los otros dioses, entonces le manda la última plaga para quitarle la vida a su primogénito, evidenciando que el poder de Dios es superior al poder de todos los dioses de los egipcios. Finalmente, Dios gana la batalla entre Dios y estos dioses, y finalmente Faraón deja salir el pueblo de Egipto. Porque Jehová no ha perdido ni una batalla, Manuel. Por eso le llaman Jehová Dios de los ejércitos, el poderoso en batalla. Porque Él no ha conocido ni una derrota hasta el día de hoy. Y Dios nos ha vencido también a nosotros. Porque nos resistimos varias veces, pero Dios finalmente nos quebrantó. No tuvimos otra opción que arrodillarnos delante de su presencia y reconocer que Él es el Dios de nuestras vidas. Y ahora estamos aquí. Entonces, deja salir, váyanse pues. Yo ya sé que Dios es más poderoso que mis dioses. Váyanse, agarren sus maletas y salgan. Cuando ya iban por el desierto, ¿verdad? Se le prende el foco a Faraón y dice, ¿qué hice? ¿Por qué dejé salir a este pueblo? Si el pueblo hebreo, hermanos, es el equivalente al pueblo hispano del día de hoy aquí en América. El pueblo hispano es el que sostiene la economía de este país, hermanos. Si se van todos los hispanos de aquí, pues América sufriría las consecuencias, ¿verdad? Entonces, quienes sostenían eran en mayor grado el pueblo judío. Entonces dice, si ellos se van, entonces el imperio se cae. ¿Y qué tal se van, se hacen más poderosos y después vienen y nos quieren derrotar? Entonces se arrepiente de haberlos llevado y va
detrás de ellos para regresarlos para atrás. ¿A dónde creen que van? Váyanse para atrás nuevamente a la esclavitud. Entonces, escuchen, el pueblo hebreo va hacia adelante y en la parte de atrás tienen a un ejército poderoso y enfrente tienen el Mar Rojo. No sabían para dónde ir, hermanos. Estaban acorralados. Pero que se acordó de la vara que tenía en la mano, ¿verdad? Del bastón. Y entonces Dios dice, úsala. Y entonces vemos cómo el mar Rojo se abre, ¿verdad? Pasan en tierra seca, viene el pueblo de Faraón, quiere hacer lo mismo, pero Dios cierra las aguas y entonces se hunden. Y ahí nace el primer canto de la hermana de Moisés. ¿Cómo se llamaba la hermana de Moisés? María, los carros del Faraón, etcétera, etcétera. Éxodo, ¿qué significa éxodo? Salida, ¿verdad? Éxodo, de hecho, la palabra exit viene de éxodo, que significa salida. Entonces sale el pueblo hebreo de Egipto finalmente, con muchos tesoros, hermanos. Y ellos estaban esclavos en Egipto, ¿verdad? Eran un pueblo numeroso, muy grande. Entonces, había en la antigüedad lo que se conoce como el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Una porción del pueblo hebreo se encontraba en el Bajo Egipto, pero en su mayoría, el 80% vivía en el norte de Egipto. Entonces, cuando dan la orden de que agarren sus cosas porque nos vamos, salen ambos pueblos, los que vivían en el sur y los que vivían en el norte, y se encuentran. ¿En dónde se encontraron? En Sucot. Ahí se encuentran los que vivían en el lado sur y los del norte se encuentran, y entonces salen de Sucot y llegan a este punto donde estaban frente al Mar Rojo, y ahí es donde lo que acabamos de explicar. Entonces, finalmente las aguas se abren, ellos pasan en tierra seca y entonces ya están del otro lado del Mar Rojo. Sí fue el Mar Rojo lo que se abrió, ¿verdad? Sí fue el Mar Rojo. Pasan por el Mar Rojo y entonces ya continúan su travesía hacia Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuánto tiempo se hacía, hermanos, de Egipto a Canaán? Ajá. Los días promedio que se hacía la gente de ir de Egipto a Canaán eran máximo 2 semanas. En 2 semanas, hermanos, partiendo de Egipto, llegaban a Canaán. ¿Cuánto tiempo se hizo el pueblo de Israel? 40 años. Eso es exageración, ¿verdad? Y aquí hay una enseñanza para nosotros. Dios nos llama por la buena y Dios nos dice, quiero que me sirvas. Pero por la dureza de nuestro corazón, ese tiempo se vuelve en 40 años. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio? Pues 40 años, hermano. Y a ver, mencióname la Biblia. No, pues solamente me sé Juan 3:16. Cuando Dios le tenía un ministerio, un servicio, pero por su dureza de corazón, todavía se mantiene sentado en una banca, sin llevar a cabo, hermanos, su propósito por el cual ha sido llamado. ¿Se dan cuenta? Y dijimos, pero nunca es tarde para comenzar, porque dijimos la semana pasada que para Dios no hay edad. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó? ¿Cuando Dios lo llamó? No sé, ustedes, yo se los enseñé la semana pasada. Bien, entonces, hermanos, para Dios no hay edad. ¿Se dan cuenta? Mientras hay vida hay esperanza. Así que, si Dios lo llamó a su servicio, no rehúse a Dios, porque si Dios primero
le dice de la buena manera, pero si usted no quiere, entonces Dios va a usar otros métodos. Entonces, 2 semanas, pero como el pueblo de Dios era grandísimo, pues entonces probablemente lo máximo que se podían hacer de Egipto a Canaán eran 3 semanas, no más de 3 semanas. O exagerando, podríamos darle 1 mes y ya estaban en Canaán. Pero se tardaron 40 años, hermanos, para llegar a la tierra prometida. ¿Y si llegaron a la tierra prometida o no? Sí, ¿verdad? Sí, sí llegaron. Bueno, la primera generación, la generación que salió de Egipto, esa no llegó, ¿verdad? Excepto, ¿quiénes? Caleb y ¿quién? La primera generación que salió de Egipto murieron en el camino, ¿verdad? En el desierto. ¿Quiénes entraron entonces? La siguiente generación, los hijos de los padres que salieron de Egipto. Caleb y Josué fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Ahora, en su transcurso llegan a el monte Sinaí. ¿Ubican Sinaí en el mapa? ¿Sí? ¿Sí se ve? No se ve, ¿verdad? Bien. ¿Sí? ¿A dónde está Sinaí? Ahí, ¿verdad? Sí, pues ahí. Porque ni modo que esté acá, ¿verdad? Está acá está el mapa. Miren, aquí está el monte Sinaí. ¿Qué significa Sinaí? Dijimos la semana pasada. No, ¿qué significa Sinaí? Oreb es el mismo monte, porque Sinaí es una cadena de montañas, pero la cúspide es el Sinaí. ¿Qué significa Sinaí? Oreb, que es el mismo. ¿Monte de qué? Monte de Dios. Significa monte de Dios. Entonces llegan en el Sinaí y en el Sinaí sucede algo bien importante. ¿Qué acontecimiento sobresaliente sucedió en Sinaí? Dios les da las tablas de la ley o de los 10 mandamientos a Moisés. ¿Se acuerdan? Los 10 mandamientos. Vayan a Éxodo 20. Todos, por favor, vayan a Éxodo 20, todos los que les es posible con su Biblia. Y vamos a ver lo primerito que Dios le dice. ¿Ya están ahí? Sí, todos los que trajeron su Biblia están ahí. A ver, ¿quién quiere leer de este lado, hermanos? Lea, por favor. De este lado. Ajá. Sí, el primero. Sí. Escuchen lo que le va a decir Dios al pueblo. Hasta ahí. ¿Qué fue lo primerito que le dice Dios al pueblo? No tendrán dioses ajenos delante. Por algo le está diciendo Dios. ¿Qué más dice hasta ahí, no tendrás dioses ajenos. ¿Y el segundo? ¿Qué dice? No te harás imagen. Tercero, continúa. Hasta ahí. No te inclinarás a ellos. Número 1, ¿qué dice? No tendrás dioses. Número 2, no te harás imagen. Número 3. ¿Por qué? ¿Qué es una imagen? Una imagen es una representación de un Dios. Entonces, primero dice, no tendrás dioses. Número 2, no te harás una representación de ese Dios, la imagen. Y número 3, no te postrarás. Hermanos, Dios conoce todas las cosas y Dios sabe por qué les está diciendo eso. Es lo primerito que Dios les dice y es lo primero que hacen cuando llegan a Canaán. ¿Sí les ha pasado a ustedes cuando usted le dice a su hijo, hijo, no hagas esto? Y parece que lo dijo que lo haga y lo hace, ¿verdad? Sí ha pasado esa experiencia, ¿verdad? Pero te dije que no lo hicieras. Mano, el pueblo hebreo es duro de servicio y nosotros no estamos tan lejos de ellos. Entonces le da los 10 mandamientos y les dice, mira, este es el código de conducta y de moral por el cual se van a regir de aquí en adelante. Los 10 mandamientos son un código de moral y de conducta.
porque Dios lo sacó para ser un pueblo santo. ¿Qué significa ser santo? Sacado de Egipto para ser un pueblo apartado. Eso significa santidad. Apartados, separados para ser diferentes a los demás. En este caso, Dios los sacó de Egipto para ser diferente a todos esos pueblos de la antigüedad. Porque Dios está esperando un pueblo santo, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Que se guarde para Él, hermanos. ¿Se dan cuenta? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no te prostrarás en ellos. Preparativos para la conquista. Vayamos a Josué 24, por favor. Ya a estas alturas, ya murió Moisés. Recuerden que tenemos que terminar hoy el Antiguo Testamento. Pero ustedes no me dejan, hermanos, vamos muy lento. Como quiera, tenemos todo el año, ¿verdad? Ajá, a ver a este lado, alguien que lea Josué 20, 31. 28, 24, 31. Ajá, no, son muy rápidos como mis estudiantes. Hasta ahí. Hermanos, miren, dice la palabra de Dios que mientras Josué estuvo vivo, con vida, todo el pueblo le sirvió a Dios. ¿Ven la importancia de un buen líder? Porque mientras Josué estuvo con vida, según el texto bíblico, todo el pueblo sirvió al Señor, hermanos. Josué cumplió su propósito, su llamado, por el cual Dios lo llamó. Entonces, a estas alturas, ya murió Moisés. Josué cruza el río Jordán, también las aguas se abren, ¿sabía eso? Se abren las aguas, se introducen, y ahora Josué se encarga de repartir las tierras. ¿Cuántas tribus eran? 12. Y cada una de esas tribus, mira, este territorio va a ser para ti, eso es para ustedes y eso es para... Vayan y poseen la tierra que ya Dios les entregó en sus manos. Entonces ya les entrega sus territorios y entonces muere Josué. Pero lo sobresaliente es que mientras Josué estuvo vivo, todo el pueblo sirvió al Señor. La importancia, hermanos, que cuando ustedes estén en los caminos del Señor, que sus familias, sus hijos les sirvan a Dios. Pero ya cuando los hijos empiezan a tomar una edad adulta, entonces ellos deciden o permanecer en la iglesia o tomar rumbos diferentes, ¿verdad? Pero mientras Josué estuvo liderando el pueblo, todo el pueblo sirvió al Señor. Una vez que muere Josué, el pueblo empieza a desviarse, hermanos. Por eso la importancia de ustedes, padres, que eduquen de la mejor manera posible para que cuando Dios les llame a la presencia, sus hijos puedan seguir sus buenos ejemplos y la herencia que usted le va a dejar en Cristo Jesús, su Señor. ¿Qué pasa si el día de mañana Dios decide llevarlo a su presencia? ¿Instruyó correctamente a sus hijos en los caminos del Señor para que cuando usted ya no esté aquí, ellos crezcan conociendo al Dios verdadero? ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta la gran tarea que se tiene, hermanos? Muere Josué, el pueblo conquista las tierras y entonces entramos en la época de los jueces. ¿Qué son los jueces? Líderes de cada tribu. Porque como no había, primero estaba Moisés. Muere Moisés, pero le continúa Josué.
Pero después que murió Josué ya no había un líder principal, entonces había pequeños líderes de cada tribu. Vayamos a Jueces capítulo 2, escuchen lo que dice, qué tristeza lo que dice Jueces capítulo 2. ¿Ya está ahí, hermano? A ver, hora de este lado, ¿quién puede leer? El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. El Jueces 2:8. ¿Está en el 8? Del 8 al 13. Pero murió Josué. Hasta ahí. Le voy interrumpiendo. Murió Josué, ¿verdad? Ahora continúa, ahora sí. Hijo de Nun, siervo de Jehová, Ajá, continúa. siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnath Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Qué dice? Que no conocía a Jehová. La siguiente, cuando murió Josué, muere toda esa generación. Se viene la siguiente generación, ¿y qué dice? Que no conoció a Jehová. Continúa. Ni la obra que él había hecho por Israel. Hasta el 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué dice? Pero si Dios les había dicho en el Sinaí, ¿se dan cuenta? Continúa. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová. Hasta ahí. Ahora tiene sentido lo que les dijo en el Sinaí. ¿Qué les dijo en el Sinaí? No tendrán dioses delante de mí. Número 2, ¿qué le dice? No se hagan imagen. Y número 3. Y es lo primerito que hacen, hermana Olga. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo somos nosotros las personas? Dios dice, no te juntes con yugo desigual. Y la muchachita, ahí va detrás, nomás porque tiene un deportivo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Se fueron detrás de los Baales. Y si algo tiene Dios es que es Dios celoso, porque Él no comparte su gloria con nadie. No creo que un hombre con sus facultades, con sus buenas facultades, no creo que tenga la intención de compartir su esposa con otro hombre, ¿o sí? Dios no comparte su pueblo con otros dioses. ¿Por qué creen que Dios se pone airado cuando su pueblo, su iglesia, su novia se va detrás de otros dioses? Es el equivalente cuando una mujer abandona a su esposo y se va con otro, hermanos. Por eso Dios, eso le molesta. Que dejen al único Dios y verdadero y se vayan detrás de los dioses y de los Baales. Jueces 17, vayamos a Jueces 17, ¿qué dice? (17:6), quien lo tenga puede leer. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hasta ahí. No había rey en Israel. ¿Qué dice? Cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que le dictaba su corazón. Pero el corazón es malo e engañoso, perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y después dice, Dios, yo lo conozco.
como no había un líder principal, ellos hacían lo que ellos pensaban que era correcto, pero muchas veces no era correcto lo que hacían. Entonces, escuchen, desde de la muerte de Josué, hermanos, el pueblo se corrompió, un caos en Israel, porque se fueron detrás de los dioses de los Baales y de los dioses de los otros pueblos y las otras religiones. Y si usted lee Jueces es un libro extremadamente interesante, hermanos, porque el pueblo, miren, es un ciclo, los jueces es un ciclo. El pueblo está bien, todo está bien, Jehová es nuestro Dios, todos estamos comida, bebida, techo, adoramos a Dios. Pero después de un periodo de tiempo, el pueblo se aleja de Dios y se va detrás de otros dioses. Dios se molesta porque se fueron detrás de otros dioses, entonces Dios los castiga, su mano fuerte contra ellos. Ya cuando ellos se encuentran oprimidos por otros pueblos, entonces ya están arrepentidos, claman a Dios, y Dios es movido a misericordia, va, los rescata, los saca de esa opresión, los trae nuevamente a Él, y una vez que ya está todo bien, pasa un periodo de tiempo y otra vez se van detrás de los dioses. Cuando ya están, Dios se aira y les castiga. Cuando ya están en opresión, claman, se arrepienten, claman a Dios. Dios es movido a misericordia, otra vez va y los libera. Y así es un ciclo en los libros de los jueces. Por eso, cuánta misericordia nos ha tenido Dios, hermanos. Y a veces, ¿saben lo que yo le digo a Dios? No es justo que tú tengas tanta misericordia de mí. Y yo le digo al Señor, no es justo, Señor, que todo el tiempo yo esté delante de tu presencia, pidiendo misericordia. No es justo. A veces nosotros abusamos de la bondad de Dios. Y hay cosas que no entiendo de Dios, por qué es tan bueno y tan misericordioso. Esta es la línea de tiempo de los jueces, hermanos. Algunos dicen que son 12, otros 15, otros incluso 17. Pero aquí pusimos los más sobresalientes. ¿Pueden ubicar algunos de ellos? No se ve muy bien, ¿verdad? Bueno, aquí en esta gráfica incluimos de Moisés hasta Samuel. Todos estos son jueces de Israel. Menciónenme uno de los jueces más sobresalientes de Israel. Ajá, ¿quién más? Gedeón, ¿quién más? Sansón, Gedeón, ¿quién más? Hay muchos jueces, son más de 12, hermanos. Ya usted ya no, hermano, dejen las otros. Ajá, ¿qué dijo Gedeón y quién? Débora, Gedeón, Sansón, ¿otro? Dan, ¿otro? Hay más todavía. Hay más. Según el texto bíblico, hermanos, el primero que aparece en la Biblia es, bueno, vayamos a Jueces 3, del 7 a 9. ¿Ya están ahí Jueces 3, del 7 a 9? A ver, ¿puede leer, hermana Rubí, por favor? Ajá, sí, del 7 al 9. Sí, probablemente voy a ir interrumpiendo. Ajá, hasta ahí. Después de la muerte de Josué, hicieron lo malo delante de los ojos. Ajá, continúe. Ajá. Hasta ahí. ¿Se da cuenta, hermano Carlos? Lo primero que le dice Dios, que no hagan, y es lo primero que hacen. Ajá, continúa. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, Ajá. rey de Mesopotamia. Y sirvieron Hasta ahí. ¿Qué significa Mesopotamia según lo que vimos la semana pasada? En medio de dos ríos, o entre dos ríos. ¿Cuáles ríos son esos?
Éufrates y el Michigan, ¿va? ¿No? Y el Tigris. El Éufrates y el Tigris. ¿No? Mesopotamia sí se encuentra en la Biblia. Ustedes pensaban que no, ¿verdad? Sí se encuentra. Ajá, continúa, hermana Rubí. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel. Hasta ahí. ¿Quién fue el primer libertador? No se le va a olvidar aquí en adelante, ¿verdad? Otoniel. ¿Sí escucharon lo que le dio la hermana? Se fueron detrás de otros dioses, la ira de Dios sobre ellos, sobre el pueblo, después se arrepienten, claman al Señor y Dios va a liberarlos, ¿verdad? Ajá, continúa, hermano. Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Quién era Otoniel? Ajá, hermano menor de quién? Ya no se le va a olvidar eso, ¿verdad? Josué, Caleb, y Caleb tenía un hermano menor que se llamaba Otoniel. Hasta ahí, hermano. Entonces, miren, Dios en este periodo de los jueces, hermanos, lo mismo, ese mismo ciclo, todo lo mismo. Y después Dios cada periodo levantaba un profeta, y la Biblia dice, y el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón. Y el Espíritu de Dios descendía sobre Jefté. Y el Espíritu de Dios descendía sobre Otoniel, sobre Débora, sobre Sansón, y todos esos jueces. Ajá, Jehú, para liberarlos de la opresión de los otros pueblos, porque se fueron delante de los otros dioses, hermanos. Después, como ya no había jueces, como no había un líder principal, entonces el pueblo empieza a pedir un rey. Queremos un rey que nos gobiernen. Porque como cada quien hacía lo que a ellos le parecía que estaba bien, entonces finalmente Dios dice, el pueblo dice, todos los otros pueblos tienen sus dioses, sus reyes que nos gobiernan, y nosotros no tenemos un rey. Entonces queremos ser como los otros pueblos, queremos un rey. Ahora vayamos a 1 Samuel capítulo 8. ¿Ya está ahí en su Biblia? Del 1 al 7, ¿quién puede leer del 1 al 7? Ajá, no tan rápido. Sí. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. ¿Cómo se llamó el hijo de Samuel? Joel. Ujú. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Ajá. Pero no anduvieron los hijos los caminos de su padre. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Continúa. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Hasta ahí, hermanos. La petición del pueblo no agradó ni a Samuel ni a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo estaban pidiendo un rey? Porque no querían que Dios los gobernara como rey. Porque ellos querían hacer lo que ellos quisieran. Y si tuvieran a rey como Dios, Dios no permitiría que se corrompieran. ¿Por qué existen los ateos? Un ateo no le conviene creer en Dios porque se tiene que sujetar a Él. Y como ellos quieren vivir sus vidas como a ellos les plazca, mujeres, drogas, etcétera, no les conviene que exista un Dios en el cual rendirle cuenta.
Es lo que están haciendo ellos. Queremos un rey que nos gobierne, porque si no tenemos un rey, entonces Dios nos va a gobernar como rey y Dios no va a permitir corrupción, nada de eso. Y cuando el pueblo se desvía, entonces Dios le da mano dura. Entonces por eso pedían un rey. ¿Quién fue el primer rey de Israel? A ver, acá dicen Saúl, acá también, y acá ¿quién es? El primer rey de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Quién fue el segundo, Emanuel? ¿Y el tercero? Salomón. Pregunta de examen. ¿Quiénes fueron los 3 primeros reyes de Israel? Y Salomón. Fueron los 3 primeros reyes de Israel. Después de estos 3, el reino se dividió, sufre una división, hermanos. Saúl, David y Salomón. Muere Salomón y después le sucede su hijo Roboam. Vayamos a Primera de Reyes capítulo 12. Y ahí, hermanos, el reino se divide. Recuerden, Moisés, Josué, jueces, vienen los reyes y después Saúl, David, Salomón, y después de Salomón le sucede su hijo, uno de sus hijos. ¿Ya está ahí? Hermano Robí, ¿puede leer, por favor? ¿Cómo se llamaba el hijo de Salomón? Roboam. No se lo olvidó, ¿verdad? Ok, me encanta. Porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de adelante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Escuchen lo que les dijeron. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Hasta ahí. ¿Sí obedeció a la petición del pueblo o no lo obedeció? Lo que hizo Roboam fue a pedir consejo a los ancianos. Y les dice, y los ancianos le dicen, si les tratas bien, si tratas bien a ellos te van a servir para siempre. Pero no le gustó el consejo de los ancianos y fue con los jóvenes de su infancia a pedirles consejos. Y los jóvenes le dijeron, bueno, pues si tu papá los oprimía, tú como rey haz lo doble de lo que hizo tu papá. O sea, doble opresión de lo que le hizo su padre Salomón. Y eso fue lo que hizo. Entonces, como el pueblo no le gustó la decisión del rey, se rebelan en contra de él y se divide el pueblo, hermanos. Se divide el reino. Apenas 3 reyes habían pasado, hermanos. Porque el pueblo hebreo, hermanos, porque nosotros queremos ser independientes, no queremos a alguien que nos gobierne, no queremos a alguien que nos diga, mire, esto está bien, esto está mal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Se divide el reino entre las 10 tribus del norte y en el sur había 2 tribus, el reino del norte y el reino del sur. Lo interesante es que el reino del norte, el reino de Israel, se corrompe primero, pasan a 19 reyes y todos ellos malos. Todos ellos hicieron lo malo delante de Dios. ¿Se acuerdan de Acab? ¿Sí se acuerdan? ¿Se han escuchado de Acab? Todos estos reyes, estos pueblos se rebelan, entonces se divide el reino y todos estos reyes hacen lo malo delante del Señor y entonces Dios los entrega a los asirios, hermanos. Los entrega y los hacen sus esclavos, lo mismo que pasó en Egipto. Entonces estos aquí, sus 12 reyes fueron malos,
Pero en comparación del reino del norte, el reino del sur sí tuvo 8 reyes buenos, entre ellos Josafat. Y entonces Dios los entrega muy pronto a estos. Estos todavía pasan más un periodo de tiempo porque se guardaron un poquito más, que los de arriba sí se corrompieron inmediatamente. Estos estuvieron guardándose, ¿por qué? Porque había reyes que les decía, pórtense bien. Pero al final de cuentas, hermanos, el reino del sur se corrompe y entonces Dios los entrega al imperio de Babilonia. Y aquí es donde llegamos a la cautividad babilónica. ¿Cuántos años estuvieron cautivos en Babilonia el pueblo de Israel? ¿Cuántos años? 70 años cautivos, hermanos. Entonces, escuchen, y con esto cerramos. El reino del norte, que es Israel, se corrompe y Dios los entrega a los asirios, y después a los medos, y después a los persas. Entonces, pero lo interesante de estos es que las mujeres se empezaron a casar con los asirios, después con los medos y los persas, y se empezaron a juntar con yugo desigual. Entonces, poco a poco, hermanos, fue desapareciendo el pueblo de Israel. Los hebreos poco a poco, porque se fueron mezclando con otros dioses, con otras personas de otras naciones, y entonces desaparece Israel, y aquí es donde nacen los samaritanos. ¿Se acuerdan los samaritanos? Los samaritanos es una mezcla entre los judíos y otros pueblos y otras naciones. Entonces ya nacen los samaritanos, y en los tiempos de Jesús ya habían los samaritanos y los judíos. Entonces el pueblo del norte, el pueblo del sur, miren, el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del sur es quien es entregado a Babilonia por 70 años. ¿Por qué? Porque se corrompieron delante del Señor, hermanos. La cautividad en Babilonia. Jeremías, vayamos a Jeremías y con eso terminamos. De versículo 2 y 3. ¿Ya lo tiene? Hermana Caro, ¿puede leer, por favor? Jeremías 40. Lea del versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después de Nabuzaradán, capitán de la guardia. Le envió desde Rama cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz. Por eso os ha venido esto. Hasta ahí, hermana. Escuchen, el capitán de la guardia de los babilonios les está diciendo, un pagano les está diciendo, este mal que les ha sobrevenido es porque ustedes desobedecieron a Dios. Es como si dijera, es como si viniera, hermanos, uno de afuera que no es cristiano, y por su rebelión, porque se desviaron, porque dejaron de buscar a Dios, por eso les ha venido este mal. Les está reprendiendo un impío, hermanos. Un pagano les está diciendo sus verdades en sus caras, porque se desviaron de Dios, por eso les ha venido este mal. Y entonces Babilonia va a Jerusalén y lleva cautivo a todo el pueblo, pero no los llevó todos juntos, los llevó en 3 grupos. Primero fueron unos, después otros y después otros. En el primer grupo fue donde estaba Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel fue uno de los que fue en el primer grupo. Después, tiempo después, vinieron y se llevaron a otro grupo. Y después el tercer grupo. Aparte de Daniel, ¿quién más fueron en ese grupo?
los 3 jóvenes hebreos. ¿Cómo se llamaban los 3 jóvenes hebreos? No se llamaban así. Ustedes le están llamando a nombres de dioses paganos. No se llamaban así. ¿Cómo se llamaban? Bueno, Azarías, Misael, ¿y qué el otro? Te faltó uno. Ya ves que sí saben, nada más que no quieren responder, ¿verdad? Entonces ellos fueron, los 3 jóvenes hebreos y Daniel fueron en la cautividad babilónica, y entonces, hermanos, ahí están oprimidos por 70 años. Primero 40 años en Egipto. Dios los saca, no entienden. Bueno, Dios los libera. Después otra vez se vuelven a sus malos caminos y entonces ya Dios les da 70. ¿Se dan cuenta? 400 años. Correcto, 400 años en Egipto. ¿Y en Babilonia cuánto? 70. Hermanos, vamos a ser obedientes a Dios para que no nos pase lo que le pasó a ellos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, nos das la oportunidad, Señor, de poder arreglarnos, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, Señor. Te pido, Padre, que ella haya sido viva y eficaz en nuestros corazones, bendito Dios. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de